Bienvenidos al oído de Sebastián. Al oído de Sebastián, con temas muy importantes, con temas que consideramos fundamentales. Se habla a veces poco, pero precisamente en esa labor estamos, de destacarlos, porque es un tema que a todos nos compete, como es la salud mental. Está con nosotros la psicóloga Paula Andrea Restrepo Melo, claro, porque la mamá tiene hecho el 50%. Total. La conozco hace 20 años, una gran profesional, javeriana, ¿no? Javeriana, sí. Bienvenida a lo de Sebastián. Gracias, Oscar, por esta invitación. Bueno, hablamos mucho cuando nos tocan las cosas. Entonces ahora, como ha habido una serie de desfases, digamos, emocionales, sobre todo que se han puesto en evidencia después de la pandemia, nos acordamos por fin todos, sobre todo nosotros los medios, de la salud mental. Tema que siempre ha existido, siempre ha estado ahí y siempre ha sido un factor social de diferentes dificultades. Bueno, digamos que ahorita la salud mental es un tema tendencia y casi moda, pero muy poca gente sabe lo que es salud mental. Es tanto así que cada país puede hacer una definición según su cultura de lo que es salud mental. Entonces, cuando le preguntamos a las personas sobre si saben qué es salud mental, cada uno puede tener un concepto. Entonces, hoy voy a tratar de hacer una definición un poco generalizada, pero que hay que contextualizarla a cada país, a cada región y a la cultura, ¿ok? Porque lo que es salud mental para unos no es lo mismo para otros. Entonces, la Organización Mundial de la Salud plantea que salud mental es la capacidad que tiene un ser humano al ser consciente de gestionar su parte física, mental y social, o sea, lo que yo contribuyo a la sociedad. Entonces eso es como lo generalizado, pero hay muchas maneras, digamos, de abordarlo. Generalmente en consulta, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a ir ya a la parte clínica y la parte de las creencias y mitos, donde las personas generalmente pensamos que vamos al psicólogo, al psiquiatra, pero cuando ya estamos quebrados. Entonces a la psicología llega la gente ya quebrada. Llega reventada. Llega ya con el síntoma, llega ya con el trastorno, llega remitida, porque hay psiquiatras, que remiten a psicología y hay psicólogos que remitimos el paciente a psiquiatría, porque ambas áreas tienen que ser complementarias. ¿Qué señal de alerta puede tener una persona que tenga serios problemas mentales? No solamente la ansiedad, por ejemplo, pero otro tipo de diferentes perspectivas y comportamientos que ya sea el momento incluso de decir voy a ir a un psicólogo o voy a ir a un psiquiatra. Ok, como te decía, a consulta llega la gente reventada. Entonces, el tema de salud mental es preventivo. Cuando me haces esa pregunta de hasta qué punto, pues hay que diferenciar que no todo paciente reventado tiene un trastorno de comportamiento. Esos trastornos de comportamiento se dividen pueden estar leves, mejor dicho, todos tenemos un poquito de alteración en el comportamiento que sería la neurosis social, ¿cierto? Entonces no hay una salud mental perfecta, sino es la capacidad de yo gestionar mi vida personal y mi vida social. Entonces, cuando estamos fuera de la realidad con un trastorno de comportamiento, como puede ser una ansiedad, una depresión profunda, la persona ya no puede ni gestionarse a sí misma, ni gestionar sus relaciones con el entorno, y eso ya estamos hablando de llegar a algo grave como ideas suicidas, no poder estar laboralmente cumpliendo las funciones de una empresa, y ahí ya en temas como la ludopatía, por ejemplo. Sí, o la violencia intrafamiliar, el maltrato a los hijos y sin querer, ¿no? El automaltrato también entraría ahí. También, claro, porque salud mental, cuando hablamos de bienestar mental, es también la forma en que mi cerebro funciona y yo empiezo a hacer unas creencias acerca de mi propia identidad y mi autoestima. El autoestima de la gente, precisamente la pandemia, el problema económico que ahora tenemos, porque todo el mundo está afectado, el estrés, la salida de las empresas, los negocios malogrados, cada vez hay más factores. O sea, me estás haciendo una súper pregunta, ¿sí? Es importante, después de la pandemia, los trastornos de comportamiento y la salud mental lo que hizo fue llegar al exceso. ¿Por qué? Porque cuando nos colocaron la famosa máscara, que es importante, ojo, no estoy diciendo que no la usemos,
eso hizo que dejáramos de ser menos empáticos porque ya no vemos al otro. Claro. Y parte de la salud mental es podernos contactar con el otro y ver el otro, porque el otro no es un objeto, es un sujeto. Y entonces yo empiezo a sentir cómo yo estoy internamente y me puedo relacionar con el otro. Entonces se aumentó, por ejemplo, el consumo de alcohol, se aumentó los comportamientos de consumo de sustancias psicoactivas, lo cual es confuso porque dentro del manual de diagnósticos psiquiátricos, la farmacodependencia es una enfermedad mental, pero cuando estamos en países donde el gobierno legaliza el consumo, entonces los jóvenes, que es donde se empiezan a activar todos los trastornos de comportamiento y alteraciones mentales, tienden a normalizar, entonces ya consumir algo que está permitido por una autoridad se vuelve normal, pero entonces se pierde la perspectiva de que es una enfermedad. Entonces eso es complicado el tema de salud mental. Yo siento que aquí la invitación es prevenir, no ir al psicólogo, no ir al psiquiatra cuando ya estamos reventados o cuando ya nos vamos a separar o cuando ya hemos hecho ciertos daños. Si hubiera sido por eso la separación no hubiera separado a nadie. Pues el famoso que sí le decían uno, cuando usted no se vaya a separar, vaya, busque ayuda profesional. Pero la ayuda profesional termina siendo unos abogados para un divorcio muchas veces. Correcto, y sale mucho más costoso. Y más doloroso. Y además, ¿en qué sentido sale más costoso? Porque sí, me separo, hay una cantidad de pérdidas, tanto emocionales como materiales, de una construcción de una pareja. Hay unos niños, en caso de que hay una afectación y lo que la separación genera. Hay una historia de vida, hay años ahí. Y si no se elabora, pues vamos a pasar a otra relación un poco con la bolsa cargada de todo lo que no funciona. Entonces, la psicología debe ser preventiva. La gente debería ir a conocerse, a mirar si tiene su identidad, su autoestima y su amor propio, porque son cosas diferentes, ¿no? Bueno, Andrea, finalmente el tema de la salud mental, que no sea solamente un tema boom, que no sea solamente una tendencia, que sea un tema permanente. Sí, es importante la salud mental, cogerla como preventiva, porque nos lleva a poder gestionar lo que son emociones, relaciones interpersonales, a poner límites. Es importante poner límites, a generar comunicación eficiente y a poder conocernos y saber que el otro es diferente a mí y que yo puedo crear un nosotros en cualquier tipo de relación. Porque si todos queremos ser felices, ¿por qué no podemos serlo? Es la pregunta también. Porque la felicidad es una utopía, realmente la felicidad es un camino y la gente quiere la felicidad ya. Sí, a ir al éxito y comprarla, y el éxito no vende la felicidad. Correcto, eso se llama permanecer en referentes externos, que es un referente externo, donde yo construyo una vida desde las cosas que puedo adquirir y me pueden dar felicidad afuera. Entonces no sé si tú has visto publicidad de cómprate este Rolex y te vas a parecer a tal famoso. A Piqué. Sí, correcto. Y entonces la gente va y compra el reloj para parecerse, pero no es lo mismo. O sea, yo tengo ahí un problema de identidad. No es por eso que yo compre en el mercado, que son estrategias donde sí utilizan psicólogos sociales para hacer ese tema de marketing y manipular el ser humano, donde mi referencia está afuera y resulta que para nosotros los seres humanos la referencia debe ser interna. O sea, entonces trabajar en el ser. Y para eso tienen que ocurrir una cantidad de separaciones y un trabajo profundo con la infancia. Trabajar la infancia en psicoterapia es fundamental. Y hay muchos que tuvimos o hemos tenido o tendrán temas de la infancia que no se han superado, ¿no? Y que uno cree que no, pero eso que pasó en la infancia se está reproduciendo en los últimos años. Sí, les voy a explicar un poco a tu público en general en qué consiste este tema de trabajar la infancia. Bueno, ahorita hay un tema de moda donde por marketing dice trabajo con el niño interior. Realmente el niño interior no existe, lo que existe es un inconsciente. El inconsciente siempre va a ser una estructura diseñada biológicamente para protegernos. Entonces tenemos un software que es nuestro cerebro. En él se programan desde la época de gestación, un poco antes, y los 7 primeros años, una cantidad de creencias, eventos donde el niño no tiene capacidad cognitiva para solucionar eso, entonces todo lo vive en su cuerpo físico y lo graba. ¿En dónde? En el soma, que es nuestro cuerpo, o sea, el hardware. Así yo empiezo a generar lo que son creencias, hábitos, conductas
que después en la adolescencia, si no he sanado mis heridas de infancia, lo que hacen esos problemas son exacerbarse. Haz de cuenta Se multiplican. como el volcán que empieza... Bueno, pero no hablemos de volcanes, fíjate, uno que allá Pero en es Manizales. así. Bueno, Pero Paula. es un poco así. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado, por esos aportes tan importantes. Gracias a ti por la invitación y bueno, espero que les quede claro un poco lo que es salud mental y un abrazo a todos. Muy bien, Paula Andrea Restrepo, invitada muy especial. Ya nos había acompañado hace unos años, pero sigue ahora más bonita que antes. Muy bien, Óscar López Noguera, Luis Sebastián.